Ocurrió un sábado hace, no sé, como unos, deben ser 10 años, 11 años. Una de mis alumnas no tuvo con quien dejar a su hija de 7 años y yo estaba tratando de explicar este tipo de asuntos entre mis alumnos y entonces se me ocurrió que era una buena noticia que estaba la niña ahí en el salón. Escribí exactamente eso que ustedes acaban de ver, 3x cuadrada más 4x igual a 12. Les pedí a mis alumnos que guardaran absoluto silencio y le pedí a la niña que pasara y observara eso que estaba colocado ahí en el pizarrón. Y entonces le pregunté qué es lo que había ahí en el pizarrón, exactamente la misma pregunta que les acabo yo de hacer a ustedes. Y la niña se quedó viendo y luego voltea y me dice un 3, un 2, un 4 y un 12. Yo me sorprendo con la respuesta y le pido que por favor vuelva a ver eso que está ahí en el pizarrón y que me diga qué es lo que hay en el pizarrón. Ella vuelve a ver ahí y me dice, más segura todavía, un 3, un 2, un 4 y un 12. Entonces agarré un marcador distinto al que había utilizado para escribir eso y encerré la X igual entre el 4 y el 12, encerré. Y le dije, y aquí no hay nada. Y entonces la niña se quedó viendo, estuvo un momentito pensando y luego voltea y me dice, sí, pero eso está mal. Entonces le digo, pero ¿por qué está mal, no? Dice, porque en medio de un por y un igual siempre tiene que haber un número. Ah, le digo, tienes razón. Y entonces fui y encerré la X cuadrada y le digo, ¿y qué me dices si te cuento que esta es una X cuadrada? Y entonces me dice, pues que usted está tonto, y se empezó a reír, ¿no? Y le digo, ¿y por qué estoy tonto? Y dice, porque las X son como X y los cuadros son como cuadros, no puede haber X que sean como cuadros. Y entonces le dije, tiene usted toda la razón del mundo, váyase allá con su mamá. Y listo, ¿no? Ahí acaba el tema de la anécdota, ¿no? La charla que les voy a compartir parte de hacer algunas explicaciones de conceptos de la sistemología a partir de esa anécdota, de esa experiencia. Y el primer asunto tiene que ver con el concepto del sido siendo, con esta noción del sido siendo. ¿Qué hace que nosotros podamos ver una ecuación de segundo grado y que la niña no pueda ver ahí una ecuación de segundo grado, sino que vea un 3, un 2, un 4 y un 12 como, digamos, experiencia primaria de unos y de otros con respecto a eso que tenemos ahí delante nuestro? Y bueno, eso, la respuesta que da la sistemología es el sido siendo. Es decir, aquello que ha sido anteriormente y que queda ahí latente como una especie de sedimento que sirve de trasfondo para que las cosas se distingan como, en este caso, una ecuación de segundo grado o no se distingan. Es decir, que un diagnóstico sería, bueno, la niña no tiene el sido siendo suficiente, es decir, no se ha apropiado lo suficiente de su cultura como para poder distinguir ahí algo que es una ecuación de segundo grado. Y entonces solamente su perspectiva, su posibilidad de vida le da para que se le distinga un 3, un 2, un 4 y un 12 y más nada, ¿no? Este asunto, esta especie de sedimento que llamamos sido siendo, nosotros podríamos pensar que tiene entonces como dos caras. Una cara colectiva
que sería una especie del gran cúmulo de sentidos previos que han sido a lo largo de la historia de nuestra cultura y que están en algún lugar ahí, y una cara individual que es esto que a lo largo de la historia de nuestra vida particular nos vamos apropiando de nuestra cultura. Ahora, lo que nos permite también ver en relación al sido siendo el ejercicio con la niña, y que a mí me resulta muy sorprendente, es el tema del dos. Porque el tema del dos aparece desde una posibilidad que para nosotros ya es difícil. Es decir, que nuestro sido siendo, cuando nos enfrenta a la ecuación, hace que ese 2, que está más pequeñito y está colocado a un lado de la X y por encima, ya no nos aparezca como 2, sino nos aparezca como una potencia, como un cuadrado. Y es solamente en el esfuerzo por tratar de entender a la niña, por qué es lo que la niña está viendo, que nosotros podemos volver a resignificar ese 2 como 2. El segundo asunto tiene que ver con esto que llamamos el sentido holístico. Fíjense que cuando yo les pregunté qué hay, ninguno de ustedes contestó un 3x cuadrado más 4x igual a 12. Es decir, no hizo un esfuerzo sumatorio de lo que estaba allí, sino hizo un esfuerzo comprensivo de lo que estaba ahí. Dijo una ecuación de segundo grado, o una ecuación sin apellido, ¿no? Es decir, que el sido siendo nos compele a capturar, a distinguir de primera instancia unidades comprensivas totales. Ya después nos empiezan a interesar los detalles de lo que está ahí adentro, de lo que luego podremos llamar elementos, pero en principio nosotros capturamos unidades comprensivas totales. Esto se ve más claramente en la niña, porque la niña no dice un 3, un 2, un 4, un 1 y un 2, sino que la niña dice un 3, un 2, un 4 y un 12, porque el 12 ya se le presenta como una unidad comprensiva total, y entonces ya tiene la posibilidad de interpretar holísticamente eso que está ahí. Ya ahorita podemos ver que el 1 y el 2, el sentido de 1 y 2 no es la suma de las partes. Es algo que trasciende a lo que está allí, ¿no? El asunto más importante de lo que ocurre en el ejercicio directamente con la niña tiene que ver con el paso siguiente, que es la construcción de sentido. Porque cuando yo encierro la X y el igual y le digo entonces aquí no hay nada, la obligo a ver eso, entonces ella con su afán de hacer sentido holístico que no está dañado como el de nosotros, en lugar de mandarme a volar y de decirme por rayas o por símbolos y darse la media vuelta e irse, ella verdaderamente hace un esfuerzo por reconstruir eso, y entonces se va a su unidad comprensiva total que tiene más a la mano, que es la multiplicación, y entonces ella dice, bueno, sí hay algo, pero eso está mal. Pero fíjense que cuando dice eso, ella ya capturó, reinterpretó a partir de algo que está en su sido siendo. La multiplicación ya es en ella, y la multiplicación ya es en ella, pero no es así como está puesta ahí, ¿no? Lo interesante es que allí el número que hace falta, el número ese que me dice que debería de ir entre el por y el igual, no necesita estar para estar, porque está como ausencia de lo que debería de estar. Es decir, que la multiplicación se completa, esta unidad comprensiva total se completa con una indicación sobre la ausencia. Y esa indicación sobre la ausencia le ayuda a ella a decir, bueno, ahí hay algo que comprendo holísticamente, que tiene un sentido global, y que entonces habrá que explicarse por qué falta el número que está ahí en medio. Es que ninguno de los que estamos aquí presentes, y por aquí presentes me refiero a los 7,000 millones de habitantes que hay en este planeta,
bautizó la ecuación como ecuación. Es decir, que nuestra cultura tiene mucho tiempo, seguramente creado en una lengua que ya no está viva, pero tiene mucho tiempo existiendo el sentido ecuación. Y eso debe de haber surgido en un esfuerzo como el de la niña. Es decir, ante una situación en donde algo no lograba cuajar y en el esfuerzo humano por construir sentido, alguien dijo, ya sé, lo que necesitamos es acomodar esto así y aquí tenemos una ecuación. Y entonces algún tipo de problema humano pasó para que la gente dijera, esto es lo que necesitamos y esto tenemos que además empezarlo a enseñar. En mi país las matemáticas nos cuestan un mundo. La mayoría de los mexicanos, cuando por primera vez vemos una ecuación, se da en el contexto de un salón de clase en el que nadie queremos estar, porque son matemáticas, y en donde nos presentan una nueva dificultad que va a tener la escuela. Ustedes ya pudieron resolver lo anterior, pues ahora les va más difícil, ahí va una ecuación. Muchas de las personas que hoy en mi país pueden resolver una ecuación, es decir, siguen una mecánica para llegar a un resultado, en realidad no saben qué están haciendo. Es decir, no saben, por ejemplo, que están equilibrando una balanza. Lo que quiero destacar aquí es el carácter histórico del sentido ecuación. La ecuación que fue para aquellos que por primera vez les dijeron, esto lo necesitamos y necesitamos que mucha gente en nuestra cultura entienda esto, a nosotros que decimos, guácala, qué asco, vamos a tener que aprender eso, que no sabemos para qué sirve. Ahí hay un sentido histórico diferente que tiene que ver con circunstancias de vida diferentes de aquella vez en que sonó por primera vez, que se logró por primera vez la distinción ecuación, a lo que nosotros experimentamos cuando nos lo presentan por primera vez, el pánico que eso representa para un muchachito de 12 años. Pero el otro asunto tiene que ver, regresando a este lugar en donde las ecuaciones son ecuaciones, en que el pseudociendo, si bien es algo nebuloso, logra cierta solidez en ciertos espacios en donde se habla de eso. No solamente se habla de eso, se resuelve en ecuaciones, se actúa con eso, se piensa con eso. De tal manera que a lo mejor si yo volviera a poner la ecuación ahí en el lugar indicado, en ese lugar indicado la gente de ese grupo en particular diría a la pregunta ¿qué es lo que hay ahí? Contestarían una parábola representada algebraicamente. Porque la solidez de ese sido siendo, porque ese es un sentido posible en nuestra cultura, implicaría un ejercicio mucho mayor que el que nosotros tenemos cuando simplemente decimos una ecuación. Ahora, ¿en qué espacio se puede llegar a ocurrir eso? Pues espacios de práctica y quehacer cotidiano, en donde se construyen juegos lingüísticos que le van dando un sentido más sólido a los asuntos. Un último apunte que tiene que ver con la historia ontológica, con esto de la segunda etapa de la sistemología interpretativa. Si nosotros tomamos el ejemplo de la niña, yo diría que si hoy la niña, que ya no es una niña, creo, yo ya no he vuelto a ver a mi alumna, si ella a sus 17, 18 años que debe tener ahorita, yo le hiciera esta pregunta, esta misma con la que inicié, seguramente ella diría que hay una ecuación de segundo grado si ella siguió en su desarrollo escolar normal. Pero además lo más importante es que ella no se acordaría de que alguna vez vio un 3, un 2, un 4 y un 2. Ella no se acordaría que es ella la de la anécdota. Tendría que haber pasado, que no creo, que la mamá le haya contado una y otra vez y otra vez y otra vez. Cuando te llevé a mi salón de clase y dijiste que había un 3, un 2, un 4 y un 12 y le dijiste tonto al profesor.
Yo la verdad dudo mucho que haya pasado eso. Entonces ella no sabría que ella ya habría olvidado que ella tuvo la posibilidad de experienciar la realidad de una manera completamente diferente a su posición actual. La historia ontológica tiene lo del olvido, pero tiene una diferencia fundamental al cuento este que estoy contando, que es el cuento regresivo. Es decir, es como si nosotros hubiéramos estado ante la posibilidad algún día de ver ecuaciones y mañana despertáramos y dijéramos hay un 3, hay un 2, hay un 4 y hay un 12. Es decir, que lo que le ha pasado a nuestro siendo cultural es que ha ido imposibilitando la capacidad de construir estas grandes unidades comprensivas. Podemos hacer algunas, como la niña puede hacer 12 en lugar de 1 más 2, pero esas aparecen cada vez más aisladas y desconectadas. Y entonces ustedes podrán ver por qué para nosotros resulta tan importante contar la historia de qué fue lo que nos pasó, porque para darnos cuenta que nosotros somos los de la anécdota.